Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor una vez más por poder estar compartiendo un tiempo de la palabra de Dios, y en este día le doy gracias a Dios nuevamente por poder hacerlo por este medio. Considerando este tiempo que estamos teniendo de nuevamente de cuarentena, hablando con los hermanos, y algo que estuve escuchando en estos días es sobre qué vamos a hacer todavía con todo este tiempo que nos queda por delante de cuarentena, ¿no es cierto? Y le puedo asegurar que la iglesia tiene mucho por hacer todavía. Sí, la iglesia, usted y yo, tenemos mucho por hacer. Y justamente este es el tema que quiero compartir con ustedes, acerca de las cosas importantes que como iglesia del Señor debemos seguir haciendo. Y le damos gracias a Dios porque todavía podemos hacerla. Y lo que el Señor nos pide no es difícil, no es gravoso y hace mucho bien. Por eso es que quiero compartir con ustedes en la palabra de Dios este versículo que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, algo que Jesús nos enseña que todavía podemos y debemos seguir haciendo. Porque justamente estas son las cosas por las cuales Él también va a recompensar a su iglesia. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 35, dice esto: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjense, Jesús, cuando enseñó esto, justamente estaba enseñando y de alguna manera dando a entender que la vida de fe, cuando alguien comienza a creer, cuando alguien comienza a poner por obra la fe, son estas acciones las que Dios está mirando y aún las que Él va a recompensar. Por eso es que le damos gracias a Dios, que todavía en este tiempo tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas por las cuales el Señor va a recompensar y va a bendecir a aquellos que se animen a hacer. Porque ciertamente la fe, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta.
Y necesitamos nosotros poner en acción la fe, porque la fe ciertamente es acción. Cuando, cuando el cristiano, el creyente, tiene la fe correcta, actúa, sí, actúa, porque la fe que a Dios le agrada es una fe positiva, es una fe activa. Y, y aquí podemos ver justamente las cosas por las cuales el Señor le va a decir a esa gran humanidad un día, le va a decir estas cosas. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve enfermo, cárcel. Cosas que son las que suceden, las que están pasando en este tiempo, en este mundo, por distintas situaciones. Todavía todas estas cosas están pasando y son las cosas por las cuales la iglesia debe actuar. La iglesia, los hijos de Dios debemos actuar. En este mismo momento, en medio de la cuarentena, hay personas que están en estas condiciones. Hay personas con hambre, que de alguna manera están errantes. Hay personas que están desnudos, desnudos, desprovistos. Y hay personas que están atravesando en medio de esta pandemia. Una gran cantidad de personas están atravesando la enfermedad. También, también hay personas que se encuentran en la condición de estar en una cárcel. Por eso es que nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a poder hacer en este tiempo las cosas por las cuales Él nos promete una recompensa. Y no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque queremos agradar a Dios, porque esta fe que tenemos en Él justamente nos ayuda a agradarle y a hacer por fe lo que trae gloria a su nombre, porque lo hacemos por fe en su nombre. De todas estas situaciones, justamente el mundo está atravesando, está atravesando. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuegos amontonarás sobre su cabeza. ¿Podemos dar de comer a alguien en este tiempo? ¿Podemos hacer eso? Sí, yo sé que eso todavía podemos hacerlo y debemos hacerlo, porque es una de las cosas por las cuales el Señor un día va a recompensarnos o también va a reclamarnos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Tuve sed también, tuve sed. Y ciertamente a veces nosotros nos encontramos con personas que tienen esa sed de justicia, sed de respuesta de parte de Dios. Y, y en el Evangelio de San Marcos dice en el capítulo 9, verso 41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
hay una recompensa, siempre va a haber una recompensa. Para cuando alguien se anima en fe a hacer las cosas que todavía podemos hacer. Y, y esto es para animarlos, hermanos, para animarlos. Le vuelvo a repetir, en estos últimos días me encontré con algunos que me preguntaban y se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este nuevo tiempo de restricción? Mire, la iglesia tiene mucho por hacer, tiene mucho para seguir haciendo. Y estas son las cosas que realmente van a traer una recompensa a su vida y van a traer gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso es que le damos gracias al Señor y rogamos al Señor que nos ayude a seguir haciendo todo lo que realmente este mundo está necesitando. El Señor Jesús dijo, fui forastero y le va a decir a aquellos, y ustedes me recibieron. Sí, para recibir al forastero, como dice la palabra de Dios, nosotros necesitamos eh, ser, eh, ser hospitalarios. Por eso es que le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque en este tiempo la iglesia puede ser, ser hospitalarios y el Señor nos ayude. Por eso es que le damos gracias a Dios y una de las cosas que también se se está perdiendo por distintos motivos. En esta sociedad que estamos viviendo, eh, la, la hospitalidad eh, se ha perdido y el Señor nos ayude porque eh, hay tantas personas errantes, hay tantas personas que están de alguna manera eh, dando vueltas y necesitando que alguien los reciba, que alguien le dé eh, ese lugar de contención que no lo encuentra en ningún otro lado. Eh, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 7, hablando del relato que pasó el apóstol Pablo. Dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y vemos que ese, ese hospedaje no lo estaba haciendo, no lo estaba haciendo interesadamente. Ese hombre, quien tuvo la valentía de hospedar a esos hombres, a esos náufragos que aparecieron en ese lugar sin preguntarles de dónde venían, hacia dónde iban. Lo que se preocupó fue por la necesidad que tenían en ese momento. Y en este tiempo estamos viviendo en una sociedad que no está mirando la necesidad de una sociedad errante que necesita contención. La iglesia, usted y yo, tenemos el deber de brindar esa contención a los errantes, a los que
en este mundo están transitando por la vida sin tener un destino y nosotros podemos ayudar a encontrar el verdadero destino para sus vidas. El, el Señor le dijo a esa multitud en aquel día, le va a decir, fui forastero, anduve errante, pero ustedes se animaron, como este hombre podemos ver aquí en el libro de los Hechos, se animó a hospedar, se animó a recibir. Y es algo que la iglesia debe seguir practicando y debe seguir haciendo, porque por estas cosas el Señor trae recompensa. Anímese, hermano. Eh, dice, el Señor sigue diciendo, eh, estuve, eh, estuve desnudo. Fíjense, dice, estuve desnudo y ustedes me cubrieron. Y nosotros podemos decir, el primero que cubrió a la humanidad fue Dios mismo, porque nosotros por causa del pecado, el ser humano quedó desnudo ante Él. Y el Señor fue el primero que cubrió nuestra vida, sí, y la cubrió por causa del pecado, de la desobediencia que nosotros hemos cometido. Y hoy podemos decir, estamos cubiertos. Y eso es lo que debemos seguir practicando. Sí, animarnos a cubrir también a nuestro hermano. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero en ese momento, fíjese, el ser humano trató de cubrir su desnudez con su propia fuerza y, y entonces Dios tuvo que venir y actuar y le damos gracias a Dios porque Él fue el que primero cubrió nuestra vida. En el capítulo 3 del Génesis, versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Gracias, Señor, por vestir nuestra vida. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender a cubrir. Eh, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 15, nos está enseñando a nosotros. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hay acciones, hermanos, hay acciones que debemos seguir realizando. Y estas acciones no son imposibles, no son difíciles. Lo que sucede es que hay que desprenderse, muchas veces animarnos a desprendernos de esas cosas que podemos decir guardamos, cuidamos o mezquinamos. Señor, te ruego que nos ayudes a cubrir la desnudez y más en este tiempo de frío. Sí, hay quienes están necesitando la cobertura, una cubierta, un abrigo. Lo podemos hacer porque realmente esto
trae recompensa y trae gloria al nombre de nuestro Dios. Le damos gracias al Señor. El Señor dijo, estuve desnudo, sí, y alguien se animó a cubrir y le damos gracias a Dios. También dice, estuve enfermo. Eh, Estuve enfermo y ¿qué le dice? No me viniste a ver, no, 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 no viniste a verme. Y fíjense que este hombre, llamado Publio, que habla en el libro de los Hechos, ¿no? Eh, Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Publio no se imaginaba la bendición que iba a recibir por haber hospedado a esos extraños, pero eran conocidos por Dios. Y esos extraños le trajeron una bendición. Su padre, dice, estaba enfermo. Y Pablo de la misma manera se interesó, se acercó, porque dice, fue a verlo, entró a verlo. Cuando hay una necesidad, la iglesia debe actuar, debe esforzarse y debe acercarse, porque eso es algo que podemos hacerlo, y más en este tiempo. Sí, yo sé que por, por esta enfermedad, por este virus, hay gente que toma distancia, no quiere acercarse, no quiere interesarse, pero la iglesia tiene una promesa, que hay cosas que no van a dañar porque lo creemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso es que también la iglesia debe acercarse al enfermo. Y por último, el Señor le dice, estuve en la cárcel y no viniste a verme. Qué tremendo. Fíjense, yo sé que en este punto, de alguna manera, eh, entran muchas veces los prejuicios. Sí, los prejuicios porque eh, si está en la cárcel, si está en la cárcel por algo será. Pero ¿sabe qué nos enseña la palabra de Dios? En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 3, nos dice esto: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cada uno de estos aspectos son situaciones que siguen aconteciendo, son situaciones que nosotros vemos que está pasando alrededor nuestro, pero son situaciones que también debemos ocuparnos de hacer todo lo que esté al alcance nuestro, todo lo que podamos hacer. Y, y le damos gracias a Dios que podemos hacerlo. Y yo le doy gracias a Dios que hay algunas cosas que puedo hacerlo. Y lo puedo hacer también por la ayuda, por la colaboración de la iglesia, de ustedes que son la iglesia, que muchas veces no pueden quizás ir
pero con la ayuda que me brindan y que brindan, podemos llegar y estamos cumpliendo parte de, de esta necesidad y de estas cosas que el Señor nos pide que hagamos. Hermanos, en este tiempo, pidámosles al Señor Jesucristo que nos ayude a seguir haciendo lo que debemos hacer, porque por estas cosas, un día Él nos va a dar la recompensa que nos promete en su palabra. Que el Señor Jesucristo bendiga su vida y usted pueda realizar todas estas acciones que van a traer una gran bendición sobre su vida, sobre toda su casa, sobre toda su familia, porque todo lo que haga creyendo en el nombre de Jesucristo, a uno de estos pequeñitos no va a perder la recompensa. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.